canal de YouTube del Foro de Editores Científicos de Chile. Mi nombre es Gabriela Córdoba, editora asistente de la revista Polis. Y hoy nos encontramos en la 37ª versión de la Feria Internacional del Libro, FILSA 2017, para conversar con distintos actores del mundo editorial. En esta oportunidad nos encontramos con Paulo Slechewski. Él es gerente general de LOM. Y me gustaría, te invito a que te presentes. Hola, bueno, gracias por la invitación. Como decían, mi nombre es Paulo Slechewski, soy editor de LOM Ediciones, director de LOM Ediciones, y soy vicepresidente de la Asociación de Editores de Chile, que reúne a casi 60 editoriales independientes y universitarias de nuestro país. ¿Cuál es el diagnóstico del estado del arte a propósito del trabajo editorial aquí en Chile? Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento muy interesante en este momento a nivel de la edición en Chile, el tema del libro, la lectura. Creo que casi podríamos hablar de una oportunidad histórica. Es decir, con el golpe de Estado del 73 se produjo un quiebre muy fuerte en la relación del libro y la ciudadanía. Se pasó de que el libro sea un elemento cercano a la gente, que sea un elemento para desarrollarse como persona y como ciudadano, con proyectos como Quimantú, con ese imaginario cuando llegó la primera máquina de imprenta, momento de la independencia, que era la máquina de la felicidad, a los autos de fe, a la quema del libro y a la aplicación del IVA, a la instalación del IVA al 76, a la persecución a creadores en todos los ámbitos, que generó evidentemente una lejanía de los ciudadanos común con la cultura del libro. Y de los 90 en adelante, desde que se inició la transición, si bien se hicieron esfuerzos importantes, como la ley del libro 93, no se aplicó una energía, podríamos decir, suficiente para transformar esa situación. Pero estos últimos años podríamos hablar que existe una primavera editorial, digamos, una explosión yo creo que muy asociado al movimiento estudiantil del 2011, en esos años, un poquito antes, sin duda empezó, pero ahí viene en ese momento viene una explosión de cantidad de editoriales. Es decir, cuando formamos, por ejemplo, la Asociación de Editores de Chile, la formamos 7 editoriales a fines de los 90 y no éramos muchos más. Los editores chilenos, estaban las multinacionales, por supuesto, habían varias editoriales universitarias también, pero no había muchas editoriales más que estaban funcionando de manera sostenida y regular en el tiempo. Hoy día la realidad es absolutamente diferente. Es decir, la pura Asociación de Editores hay 60, en la última feria de primavera del libro que se hizo en el Parque Bustamante, habían 120 editoriales presentes, todas independientes y universitarias. En la Furia del Libro participa una cantidad de editoriales importantes también, y acá mismo en la estación hay una presencia más significativa de la edición chilena. Y yo creo que se asocia al mismo tiempo que existe esta explosión editorial de más entusiasmo por el libro, la lectura, por primera vez se está implementando la Política Nacional de la Lectura y del Libro, que fue una propuesta que surge de la sociedad civil, fue una propuesta que surge mismo de la Asociación de Editores, fue un eje fundamental del trabajo desde que se funda la asociación, y se acoge en el programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Una vez ya el gobierno instalado, se convoca a elaborar esta política, que de una manera muy participativa, en la cual muchos editores, bibliotecarios, autores, actores del más diversos ámbitos del mundo del libro participaron, y hoy día se está implementando. Y creo que eso puede ayudar la acción y el entusiasmo que hay en el mundo del libro en este momento que se está viviendo. La acción de política pública puede ayudar a generar condiciones de un ecosistema más sustentable. Y en ese sentido, la esperanza que esto no sea un veranito San Juan, es decir, que tengamos esta explosión de editoriales, nuevas librerías, pero que no perduren en el tiempo. Y ese es lo que hay que enfrentar, justamente generando condiciones de un ecosistema más sustentable, profundizando la democratización del libro y una relación de la ciudadanía con el libro diferente a la que existía desde que se instaló la dictadura. Y en ese sentido, ¿cuáles crees tú que son los desafíos, en el fondo, para proyectar esta sustentabilidad del libro propiamente tal? Bueno, son varios los desafíos. Justamente nosotros en la asociación siempre nos planteamos que tenía que existir una política del libro, de la lectura, de carácter sistémico, que aúne una serie de medidas
y no una medida que es muy importante, por ejemplo, pero como un solo eslogan, como el IVA al libro, digamos. Porque creemos que ninguna medida por sí sola, por más importante que sea, va a cambiar el estado de cosas. Es decir, era necesario mirar toda la cadena del libro y abordar acciones en los diferentes ámbitos y que esas acciones tengan efectos multiplicadores. La primera es recuperar, y creo que se ha ido mejorando mucho, la valoración simbólica del libro en Chile. Es decir, justamente es uno de los grandes quiebres que se provoca con la dictadura, y como que todo pasa hoy día por las tecnologías. Y claro, sin duda muy bien estar conectado a las tecnologías, pero si no generamos capacidad lectora, no generamos capacidad producción intelectual y capacidad crítica, al final vamos a ser un país simplemente consumidor de la producción intelectual de los países del norte. Entonces, recuperar una valoración simbólica del libro, recuperar la importancia de que seamos un país productor intelectualmente, que eso se plantea explícitamente en la política del libro, podemos ayudar a romper un poco el colonialismo cultural que nos domina y que al final seamos esencialmente país exportador de materias primas y consumidor de la producción intelectual de países del norte. Yo creo que son unos grandes desafíos, y eso se está abordando en la política del libro de diversas maneras, es decir, entre otros con el Plan Nacional de Lectura, pero también con toda una serie de medidas que tienen que ver con las compras públicas. ¿Cómo eso? Esencialmente en Chile es un país que gasta en libros, el Estado chileno gasta en libros, cantidades muy sustantivas en libros de texto, en compras para bibliotecas escolares y bibliotecas públicas, pero esencialmente eso está concentrado en libros extranjeros o en los grandes grupos que al final son negocios del libro. En el mundo del libro hay un sociólogo francés que lo planteó muy claramente cuando planteó al final el campo cultural y en particular para nosotros el campo del libro. Hay una tensión muy fuerte entre una lógica que es el polo del dinero, digamos, que al final es un negocio, uno lo ve en el cine de Hollywood, claro, uno lo ve en estos grandes grupos las multinacionales del libro, que al final pueden editar de los más diversos ámbitos y pueden editar cosas muy buenas, pero siempre cuando sea un negocio. Y está por otro lado el polo cultural y polo del arte, digamos, donde la razón sin duda hay que ser sustentables, vivimos en una sociedad capitalista, pero la razón para editar está más bien en el libro en sí, en el proyecto editorial. Y es importante en ese sentido recuperar ese sentido del libro, y que también en las medidas que hay en la política nacional del libro, cuando se plantea que poco a poco avancemos, y de acá al 2020 está planteado que el 60% de los libros que compren las bibliotecas públicas, que compren las bibliotecas escolares, sean de libros chilenos, es reponer nuestra producción propia. No es excluir para nada lo que viene de afuera, pero que no sea dominante como hoy, que es más del 70 o 80%. Y es dejar espacio a abrir un círculo virtuoso de la creación local. Porque si no hay espacio para la creación local, si una y otra vez es marginada, es muy difícil que esta sobreviva. Un gran ejemplo de esto es las cuotas de cine en Corea. En Corea no había un cine particular, y no era un cine para nada conocido en el mundo, pero se establecieron cuotas significativas para la presencia del cine coreano. Hoy día el cine coreano está presente en todos los festivales del mundo, con muchos premios, porque se le dio un espacio, una política pública que dijo apostemos por esto, porque si no apostamos por esto no vamos a abrir un espacio para la creación propia. Eso es lo que plantea uno de los temas que plantea la política nacional del libro, frente a los cuales hay una enorme resistencia, evidentemente resistencia de los grandes grupos y del dominio que tenemos de España en el mundo del libro, resistencia de los mismos funcionarios públicos que están acostumbrados a no mirar al lado, a aplicar a cada cosa, hacerla solamente mirando muchas veces solamente el pequeño círculo donde uno se mueve. Entonces, no darse cuenta que sus decisiones, cuando por ejemplo eligen libros infantiles ilustrados o creados por chilenos o por latinoamericanos, no solamente eligen libros que pueden tener más cercanía con el lector, pero sino también potencian acá haya espacio para que se creen más libros. Claro. Es decir, nosotros siempre decimos que es fantástico tener Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Nicanor Parra, pero lo importante y lo más importante es multiplicar para que a futuro haya muchos Neruda, claro, muchas Violeta Parra, muchos Gabriela Mistral. Y para eso no podemos quedarnos solo con los... acogiendo, por ejemplo, las bibliotecas a los Neruda. Tenemos que escoger a las nuevas Violeta Parra, a las nuevas Gabriela Mistral, a las nuevas Neruda. Y eso cuesta, porque se dice,
no leen poesía, entonces solamente se toma a los consagrados. Claro. Pero si uno hace eso, uno bloquea las puertas para justamente esta nueva creación. Y en el ámbito universitario eso es fundamental. Es decir, que nosotros, nuestra apuesta siempre ha sido, en la Asociación de Editores, plantear que en el mundo universitario los profesores tengan la posibilidad de escribir sus libros. No solamente seamos reproductores de conocimiento que viene de afuera, sino incentivemos que se vayamos leyendo la producción propia. Y eso se va justamente abriendo círculos virtuosos en la producción intelectual en los más diversos ámbitos, ámbito evidentemente ciencias sociales, ciencias humanas, ámbito científico, de todo tipo. ¿Algún otro aspecto que crees tú fundamental en esto de lo sistémico? Que no basta solo con la disminución del IVA o con el fondo con fomentar la lectura. ¿Qué otros elementos crees tú que son fundamentales? Nosotros creemos que es fundamental que exista una voluntad política, y es un tema que evidentemente nos preocupa cuando estamos a puertas de elecciones, una voluntad política por estos temas. Y se logró, por ejemplo, que la política del libro esté en el programa de Michelle Bachelet. Nosotros, la Asociación de Editores, junto con la Cámara, con la Furia del Libro, le escribimos en la elección anterior a todos los candidatos y se insistió mucho y se logró que esto esté presente en los programas. En esta oportunidad, la Asociación de Editores le escribimos nuevamente a todos los candidatos, porque lo que planteamos es que el tema del libro de lectura es transversal a muchos de los desafíos que tenemos como país. Es decir, por ejemplo, el tema de la educación, pensar en mejorar la calidad de la educación sin vincularlo con la capacidad de comprensión lectora, claro, hay un problema. Sí. Es decir, realmente no vamos a tener una calidad de educación, no es una condición suficiente el tema de la lectura y el libro, pero una condición necesaria. Pensar, y muchos candidatos lo dicen, para ser un país desarrollado. Ser un país desarrollado, si seguimos siendo exportadores de materias primas, casi es un chiste, porque nuestra dependencia es total. Es decir, nuestra única posibilidad realmente de avanzar hacia un desarrollo, y un desarrollo más sustentable, es salir de este círculo de ser exportador primario. Y para eso tener una capacidad, potenciar las capacidades creativas, para la cual la lectura y el libro son una base, digamos, es fundamental. Entonces, en la política hay medidas que vinculan como todos los ámbitos, es decir, potenciar una industria del libro local, potenciar el tema de la lectura de la ciudadanía, potenciar una salida al libro chileno, por ejemplo, la traducción. La traducción es un eje que es algo que se daba mucho en Chile, antes, en los años 40, 50, 60, cuando Malraux, este gran escritor francés, publica La Esperanza en plena Guerra Civil Española, a los 6 meses al año ya era traducida en Chile. Y uno ve la publicación de esos años y la cantidad de traducciones que había era enorme. La traducción es un eje fundamental en el desarrollo de un sector editorial diverso, creativo, digamos. Y además que un sector editorial que pueda salir hacia afuera, porque es muy difícil llevar los libros a otros países solamente con autores chilenos. España tiene su fuerza esencialmente no por los autores españoles, sino porque España traduce a casi todos los autores de lengua inglesa, lengua francesa y las lenguas más diversas. Entonces, por ejemplo, la misma política también se planteó la importancia de que recuperemos la traducción. Y más aún si uno ve el desarrollo de los grandes momentos clave a nivel de desarrollo cultural de las civilizaciones, la traducción estuvo siempre ahí presente como un elemento fundamental. Y creemos que en Chile nuevamente hay que potenciar la traducción. Y la traducción no solamente, evidentemente, traducción literaria, traducción en los más diversos ámbitos, ciencias sociales, ciencias humanas, científicas. Yo creo que ese otro eje que es muy significativo y que puede ayudar un poco a transformar las cosas y las prácticas en el mundo del libro que vivimos. Bueno, muchas gracias, Paulo, por acompañarnos. De nada, un gusto y felicitaciones por hacer este trabajo conjunto entre quienes laboran y quienes desarrollan las revistas, las publicaciones científicas, porque yo creo que el gran cambio que, por ejemplo, que se ha dado en el mundo del libro últimamente se debe en gran medida justamente a este trabajo mancomunado de los editores, de los actores del mundo del libro. Sin eso hay que salir de la lógica de la queja, que muchas veces nos domina, y sin eso es imposible cambiar las cosas. Y solamente actuando juntos y planteándonos desafíos que pueden ser ambiciosos en el sentido de un tiempo tan
tecnológico poner nuevamente este formato tan clásico, pero que ha perdurado tanto y que y sigue siendo tan importante como el libro, no se va a hacer sin justamente una acción conjunta y una acción conjunta entre los diversos actores que vinculan al libro, al trabajo de la palabra escrita. Eso, muchas gracias.